Y no olvides descargar la aplicación oficial del canal Aplicados, disponible en Google Play para todos los dispositivos Android. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Como ya saben, mi nombre es Jan y el día de hoy venimos con un nuevo tutorial de programación en Android. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es cuando estamos comenzando a desarrollar aplicaciones, y es el tema de diseño de interfaces o layout. Básicamente vamos a enfocarnos en dos componentes, que son los view groups y las view. En este caso debemos de saber que todo diseño de interfaz o componente pertenece a un recurso de la aplicación, por lo que vamos a tener que hacer referencia a la carpeta res, y a su vez dentro de la carpeta layouts vamos a poder crear todos los ficheros XML que van a ser cada uno de los componentes de esa interfaz, que van a ser cada interfaz gráfica, mejor dicho. Y como lo dije en el tutorial anterior, una interfaz gráfica sencillamente es un componente de una actividad. Dentro de la carpeta layout vamos al fichero por defecto que nos crea el IDE, que es un activity-main.xml, y vamos a encontrar un diseño con simplemente un componente que es Hello World. Nos vamos a la pestaña diseño y vamos a poder encontrar dentro de widgets o los views, como también se le conoce, que son sencillamente los controles o componentes de esa interfaz gráfica. Hablamos de botones, hablamos de, en este caso, radio button, checkbox, etc. Cajas de texto. Entonces, por este lado vamos a poder nosotros arrastrar cada uno de esos elementos a este canvas o a este elemento o a esta interfaz gráfica, que simplemente lo que nos muestra es un renderizado de cómo podríamos ubicar el elemento. Por la parte de aquí arriba tenemos una opción muy importante, el cual vamos a poder nosotros seleccionar el dispositivo sobre el cual queremos ver ese preview, digamos, de cómo va a quedar ese diseño de interfaz. Podríamos utilizarlo para un Galaxy y podemos ver que cambia el dispositivo. En este caso, esto es más que nada para lo que es la vista del programador, no la vista del usuario. Esto básicamente lo que nos hace es poder ver cómo quedaría nuestro diseño en diferentes resoluciones. Por la parte derecha vamos a encontrar el componente en árbol, que en este caso vamos a poder nosotros observar o utilizar o ver esa jerarquía de elementos y componentes que están en nuestra interfaz gráfica. Y a su vez por el lado, por la parte inferior, vamos a poder nosotros acceder a cada una de las propiedades de esos elementos. Como lo dije al inicio, encontramos dos componentes para partir del diseño de una aplicación o del diseño de una interfaz, mejor dicho. Encontramos los view groups, que los view groups lo vamos a encontrar por la parte de aquí. En este caso encontramos los grid layout, relative layout, linear layout, vertical y horizontal. Para este tutorial vamos a enfocarnos básicamente en lo que es relative layout y a su vez linear layout. Esos vienen a ser lo que son los view groups, que sencillamente, como su nombre lo dice, es un componente o un contenedor de otras views. Entonces, en este caso, por defecto, podemos trabajar con esta vista, pero lo recomendable es irnos a la pestaña de texto y a su vez ir viendo el código en XML de cómo está quedando el diseño. A su vez también las ventajas de Android Studio, lo que no pasaba con otros IDE, es que podemos trabajar las dos vistas en tiempo real. Es decir, si yo hago una modificación aquí, automáticamente la voy a ver reflejado al lado derecho. Entonces, este es un view group, un relative layout. Lo que hace es cada uno de sus componentes o controles, como en este caso el único control o view que tiene es un text view. Lo que va a hacer es va a acomodarlos en relación a cada uno de sus elementos hijo. Estos vienen a ser lo que son los elementos hijo del padre, que es el relative layout o el view group. En este caso, para un text view yo puedo utilizar dos propiedades muy importantes, que una de ellas es a través de Android 2 puntos vamos a poder acceder a ese atributo que es layout width y layout height. Estos atributos lo que me permiten es cada componente o cada view está diseñado de manera rectangular. Si podemos ver, es básicamente el diseño de cada componente.
Entonces, la propiedad with lo que me va a permitir es, vamos a tener varios valores, que es el grab content, es decir que esa view va a estar al tamaño del contenido, en este caso que es el texto. Y si hablamos de la altura, ocurre lo mismo. En este caso, si yo quisiera que esta view complete o tenga la dimensión completa de la pantalla, entonces nosotros teníamos que utilizar la propiedad fillParent. Entonces, como podemos ver, exactamente ocupa toda la interfaz gráfica. Esto básicamente lo habitual es que verlo en botones, cuando estamos utilizando un botón, es decir, si yo acá arrastro un botón para poder ver esa propiedad, como podemos ver, como estamos en un relative layout, exactamente lo que hace es acomodar en relación al otro elemento, dándole un cierto margen. Si me voy a la vista de diseño y me voy al botón, vemos que en base a un margen, como es un relative layout, ha acomodado o ha ubicado ese elemento. Entonces acá yo podría ver esa propiedad con un poco más de detalle. En este caso, para el ancho, grab content sería el tamaño del botón al contenido del texto. Pero si yo utilizo la propiedad fillParent, automáticamente lo que va a hacer es que ese botón, el ancho de la pantalla, va a ser ese tamaño. Lo mismo ocurre con el height, que es la altura, pero yo creo que para un botón estaría bien así. Entonces, otra propiedad y otro elemento muy importante dentro de cada view es el atributo ID. Este atributo es muy importante, ya que vamos a tener que, por cada elemento que nosotros vayamos a colocar en nuestra interfaz, llámese un botón, un checkbox, vamos a tener que darle un ID. Este ID va a ser un identificador único para nosotros poder llamarlo desde la activity, desde este fichero, desde este documento Java, desde este archivo Java. Nosotros vamos a poder llamar y encontrar a ese elemento mediante un ID, así que es muy importante ese atributo, no olvidarse. Pues bien, para darle un ID a cada identificador, ya por defecto el ID, una vez arrastramos dentro de la interfaz de diseño, vamos arrastrando cada elemento, pues automáticamente se crea un ID y nosotros lo podemos cambiar. Para ello se utiliza siempre la notación arroba, que hago referencia a que se trata de un recurso, un identificador único dentro de un recurso XML, y con el signo más lo que simplemente me significa es que va a agregar este identificador a la clase R, que ya la habíamos comentado en el tutorial anterior, que es donde se guarda la dirección en memoria de todos estos elementos. Y simplemente ID diagonal vamos a poder nosotros dar el nombre de ese identificador. Lo que sí, lo recomendable es para lo que son textos, utilizar la notación, aquí tenemos un atributo que es text size, que es para darle un tamaño al texto, le he dado 20 SP. Hay dos notaciones comúnmente usadas, que es SP y DP. SP es píxeles independientemente de la escala, es decir que básicamente se utiliza para los textos. Esto me va a permitir que cada tamaño que yo le dé a un texto en SP, esto va a hacer que si el usuario en su teléfono decide modificar el tamaño de la fuente de su celular, que muchas veces ocurre para personas que necesitan ver la fuente un poco más grande, también afecta directamente a la aplicación, y esto es un punto positivo cuando estamos desarrollando aplicaciones. Y la otra notación que generalmente que se utiliza es DP, que es la que podemos ver en la parte de arriba, pero DP es la notación que se da a generalmente los view groups, lo que ya habíamos comentado, los relative layout y linear layout. Entonces utiliza la notación DP para el tamaño. Vamos a cambiar este fichero, ya no sería un relative layout, vamos a crear un nuevo fichero XML dentro de la carpeta layout, clic derecho, new, y vamos simplemente a crear un layout resource file. En este caso vamos a darle un nombre, yo le voy a dar mi interface 1, y simplemente vamos a especificar en root element que se trata de un linear layout, que es el otro componente que vamos a ver. Basta con dejar de momento todo igual y vamos a OK,
y automáticamente, como podemos ver, por cada fichero XML podemos ver que ya tenemos una interfaz gráfica. Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer sería agregar cada elemento y cada componente. De igual forma, en el árbol podemos ver el componente raíz, que es el view group, y a su vez, si nos vamos, podemos ver que tenemos las propiedades. En este caso es de decir que el Linear Layout trabaja con dos propiedades muy importantes, que es la orientación ya sea vertical u horizontal. Es decir, si yo utilizo la orientación vertical dentro de un Linear Layout, vamos a ver qué ocurre. Voy a agregar en este caso vamos a agregar dos botones y voy a agregar otro botón. ¿Qué ocurre? Me va a ubicar cada uno de los botones, pero de manera vertical en relación a la pantalla. Si nosotros quisiéramos cambiarlo, en este caso podríamos cambiarlo de vertical a horizontal, y vamos a poder ver que va a acomodar los elementos uno al lado del otro. Entonces es básicamente, si yo arrastro otro botón, ocurre lo mismo, lo va a acomodar siempre al lado derecho de ese componente. Entonces es básicamente la temática, cómo funciona el diseño de interfaces. Pienso hacer otro video donde voy a profundizar un poco más en cuanto a lo que es el manejo de diferentes resoluciones cuando estamos diseñando, pero basta compartir de aquí para comenzar ya a adentrarnos en este tema. Podemos crear linear layouts, relative layout, agregar ciertos elementos, explorar las propiedades para saber cada atributo de cada view. Pues sencillamente con la palabra Android, dos puntos, vamos a poder observar. El IDE nos va a mostrar ciertas propiedades como un background. En este caso, si quisiéramos darle un color al botón, podríamos especificar ciertos colores a través de un recurso color, y como podemos ver nos muestra aquí cada uno de los colores que podríamos darle al botón. En este caso, si yo hiciera esto, podemos ver que cambia el fondo. Entonces es básicamente cómo podemos hacer. Siempre los recursos los vamos a trabajar dentro de la carpeta res, y específicamente los ficheros de interfaz gráfica vamos a tener que ubicarlos dentro de la carpeta layouts. Pues bien, ese ha sido el tutorial del día de hoy, espero les haya gustado. No olviden, cualquier duda ya saben, dejarme en los comentarios. Sin más que decirles, un saludo, gracias.